Damos gracias nuevamente a nuestro amado Dios de permitirnos junto a mi hermano Cristian, el cual saludo en esta hora. Que Dios le bendiga, hermano Cristian. De dar comienzo a este programa conociéndonos en línea. Propósito es que usted, querido amigo, amiga que está viéndolo, pueda conocer al Señor a través de estos lindos testimonios de nuestros hermanos invitados, y que han traído esperanza a personas que a lo mejor no han conocido al Señor, pero que a través de este programa puedan conocerlo. Así que muy contento de estar nuevamente y saludarle, hermano Cristian. Y veo que tenemos invitados, así que voy a darle los saludos primeramente en el nombre del Señor, para que también ustedes le dé la oportunidad a nuestros invitados que sean bienvenidos a este programa y sabiendo que el Señor está con nosotros. Bueno, Cristian, que el Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. También que el Señor le bendiga grandemente a usted. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este hermoso programa Conociéndonos al Niño, donde conocemos los hermosos testimonios de los pastores y los hermanos invitados, ¿cierto? Que nos comparten su historia de vida, que cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a sus vidas. Y la intención de compartir estas historias de vida es que a lo mejor usted esté pasando por algún momento similar, usted vea que todas las puertas están cerradas, ¿cierto? Nosotros queremos invitarlo al reino de los cielos donde hay bendición para su vida. Y en este programa vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor Rubén Martínez para que pueda saludar. Mi pastor Rubén, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi hermano Cristian, mi hermano Manuel. Manuel, y que, bueno, a toda la audiencia que nos escucha, sobre todo al cuerpo de Gedeones, y gracias por esta oportunidad. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, amado pastor. También contamos con su amada esposa, también nuestra pastora Paola Collillo, que también le damos la oportunidad para que pueda saludar, mi pastora Paola. Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por invitarnos. No me dijeron que era un programa, la verdad que estoy muy nerviosa. Eh, yo soy de muy bajo perfil, entonces la verdad que es difícil. Pero muchas gracias por la invitación y que el Señor les bendiga a ambos, hermano Cristian, hermano Manuel. Amén. Sean grandemente bendecidos en medio nuestro, amados pastores. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestra amada pastora, ¿cierto? Primeramente y después a nuestro amado pastor. Que el Señor les bendiga. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa
ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que esperamos, como siempre lo decimos, que haya sido de bendición para su vida, vamos a ir a conocer a los invitados del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra amada pastora, nuestra pastora Paola Colleo. Pastora Paola, ¿usted nos podría decir quién es Paola Colleo? ¿Quién es Paula Collido? A ver, soy mamá de 4 hijos, abuela de un nieto, llevo 20 años de pastorado. eh, yo nací en la iglesia católica porque mi abuela era católica, mi abuelo era anglicano, pero en una época un poco confusa porque mandaba a mi abuela y no mi abuelo, y se decidió que la familia tenía que ser católica, porque la abuela mandaba. Pero después, cuando yo me divorcié de la familia, en el buen sentido de la palabra, cuando se me ocurrió el matricidio, eh, llegué al mundo evangélico, totalmente distinto a lo que es el mundo católico y el mundo anglicano, pero la verdad que ha sido muy gratificante. Em, el trato que he tenido con el Señor no es muy distinto al que tenía cuando yo era católica, pero sí puedo decir ahora de que el trato que tengo con el Señor es totalmente distinto en el aspecto en que conversamos más de lo que había antes. Porque, bueno, ustedes saben que en la Iglesia Católica uno habla con los santos, no habla directamente con Dios porque tenemos intermediarios. No era lo mismo, pero acá es totalmente distinto y la verdad que es mucho más gratificante, porque las respuestas uno las tiene directo de su palabra. Entonces, para el que no conoce al Señor e ingresa a este mundo, se empieza a dar cuenta de que el Dios al que servimos está vivo, eh, y uno lo puede sentir a través de su palabra. Sabe de que ese Dios sí respira, sí tiene un aliento que da fortaleza, sí tiene una fuerza que acompaña, que abraza, que fortalece y que da energía para seguir viviendo. Eh, ¿En qué sentido lo digo yo? Nosotros tenemos un pastorado en el que, más de alguna vez lo hemos comentado, que nosotros fuimos, nos nombraron pastores para ponernos en disciplina, porque nosotros somos apologéticos, defendemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros manda, para nosotros obedecemos al hombre, pero primero está la palabra de Dios. Y entonces nos nombraron pastores para estar en disciplina, para aprender de que a veces el hombre quiere ser superior a Dios, pero por la misericordia de Dios estuvimos en disciplina, ¿sí? Aquí estamos con cosas. Debo decir que la misericordia de Dios nos tuvo en disciplina y nos enseñó que nosotros tenemos que seguir a ojos cerrados lo que dice su palabra. La Biblia Sagrada es verdad absoluta. Y eso a nosotros nos ha llevado a sacrificarnos, a predicar en la calle, a estar en la calle, levantar una iglesia de plástico. Partimos en la calle con carpa, con plástico, con mallas kiwi, en medio de pucha, pulgas, garrapata y todo el bicho que hay en el piso. Y empezamos a sacar adelante una iglesia que la verdad que nos ha costado mucho y los hijos siempre han estado al lado nuestro. Los hijos han sido nuestro soporte, nuestros hijos han sido parte fundamental de este camino duro que hemos tenido. Pero la verdad que debo decir que gracias a los Gedeones nosotros
hemos ganado mucho, y eso se agradece. Aparecieron los Gediones, eh, nosotros como familia dijimos, más que iglesia, como familia dijimos, ellos necesitan repartir, vamos, de allá somos. Hay que ir a hacer trabajo, vamos a trabajar. Y la recompensa está acá. Tenemos 20 años ya casi de pastorado. Y este último tiempo, la verdad que debo decir que ha sido muy lindo, muy lindo. No, eso ya no lo puedo negar. Ha sido bastante bueno, bastante hermoso. Hemos conocido gente muy buena, muy linda, que ha apoyado este trabajo pastoral que nosotros hemos tenido, que nos han apañado en el sentido de que nos han dado ánimo para seguir adelante y no decaer, al contrario, de seguir levantando. Y yo lo veo acá, pues, o sea, si bien, como les dije al principio, yo soy de bajo perfil, mi trabajo es más silencioso. Sí me preocupo de estar orando acá cuando mi pastor hace ese trabajo duro que es salir a predicar a la calle solo, a orar a la calle solo, a evangelizar en silencio. Yo lo hago aquí en mi casa, lo hago sin que nadie me vea, sin que nadie me escuche. Yo apaño. Mi pastora Y la Paola, verdad que ¿ah? ¿Sí? mi pastora Paola, mire, para que usted pueda hacer eso, un encuentro personal usted tiene que haber tenido con el Señor. Usted decía que en su familia era de religión católica, ¿cierto? Su papá anglicano, o su abuelito anglicano, ¿cómo lo explicaba? Sí. Pero ¿cómo se produce el cambio? Pues dice, ya, me cambié de acá, me cambié para acá, pero para que usted pueda hacer eso, ese esfuerzo, acompañando a su esposo, porque, claro, usted puede decir, yo lo acompaño, pero cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro personal con el Señor. ¿Cuándo fue que ocurrió eso en su vida? Ay, pasa que yo tuve una experiencia que yo creo que más de alguien la debe haber tenido. Cuando falleció mi cuarto hijo, yo me fui con él. Eh, yo llegué a un lugar hermoso, bellísimo, un lugar del cual yo no quería volver. Y me mandaron de vuelta, pero me dieron un mensaje, me dijeron de que yo iba a volver a ese lugar cuando yo cumpliera una misión. Pero yo no me quería venir. Yo vi a mi hijo, vi mucha gente. Como les digo, era un lugar muy hermoso, demasiado hermoso. Bueno, como yo siempre les digo, a chuletas me sacaron de ese lugar y me mandaron de vuelta Ujú. a, a la tierra. Y yo empecé a tener sueños con el Señor. Yo tenía mucha pena, mucha angustia porque mi hijo se había muerto, pero yo antes de volver acá, a la persona que yo vi me dijo que yo no me preocupara porque iba a llegar mi esperanza. Cuando yo volví acá y yo llegué, bueno, hay cosas que no se pueden contar, pero cuando yo llegué a mi doctor, me dijo que mi útero había quedado tan dañado, le habían hecho tanto daño, que era imposible que yo volviera a tener un bebé. Imposible, no había forma. Ujú. Pero a mí me habían dicho que iba a venir mi esperanza. No sé cuánto tiempo pasó y yo me fui a poner tratamiento sabiendo que no era necesario porque ya me habían dicho de que no había forma de que yo quedara porque el daño que me habían provocado era que mi útero no tenía vuelta. Pero en la porfía de uno, yo le dije, no vamos pues, para que me pongan un tratamiento. Fuimos, pues me dice el doctor, no te lo puedo poner. Digo, ¿por qué no? Porque estás embarazada. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Ay, wow.
Increíblemente fue el único embarazo que yo tuve que no tuve problemas, porque todos mis 4 embarazos anteriores fueron de alto riesgo, pero este yo no lo sentí. Bueno, ustedes conocen a mi quinta hija y esa es Carlita. Ustedes conocen a Carlita. Y de verdad Carlita es, eh, tal como me dijeron ellos, iba a ser mi esperanza, iba a ser la alegría nuestra. Bueno, Carlita, ustedes la ven como es. Carlita es una lucecita dentro de nuestra familia, una niña que, que el Señor ha hecho muchas cosas con ella y a través de ella el Señor opera. Mi ¿Ya? pastora, cuando usted cuenta de que usted fue en el embarazo, falleció su bebé, Sí, sí, y fallecieron los dos, sí, dice usted. sí, porque yo me desangré. El trato que yo recibí eh, en la salud pública fue muy malo y la verdad que yo me desangré. Mm. Entonces, a mí yo cuando llegué a mi doctor, el doctor me dijo que con la cantidad de sangre con la que yo no debiera, me dijo así, me dijo, ¿por qué estás aquí? Según este examen, tú estás muerta, pero estoy aquí. Y bueno, él me dijo, bueno, y dijo, yo conozco tu fe, así que yo sé que tu Dios hizo lo que tenía que hacer. Después que yo volví, yo empecé a tener sueños con el Señor y Él venía y me llevaba, me sacaba de mi casa y me llevaba a otro lugar a conversar con Él, un lugar muy apacible, muy hermoso, muy bello, donde el sol no quema, le da a uno esa tranquilidad, esa paz que uno necesita. Y conversábamos y Él me decía de que todo lo que a mí me habían dicho era cierto y de que sí, yo tenía una misión, pero nunca a mí me dijo cuál era mi misión. Pero sin embargo, en esos sueños que yo tenía con él, él empezó a revelarme cosas. Y yo se las comentaba a mi pastor Rubén, yo le decía, soñé esto, esto, esto y esto. Bueno, y me miraba con cara de decir, cada día usted está más loca. Pero esos sueños que yo fui contando se hicieron realidad. Yo asistí a la iglesia evangélica con él, pero yo nunca recibí un trato eh, dulce, digamos. Siempre fue un trato así como, esta nunca se va a convertir. Pero sin embargo, el Señor estaba trabajando conmigo de manera interna y el trabajo que el Señor empezó a hacer, claro, el Señor me decía, claro, cuando tú llegues a tal lugar o a tal instancia, tú tienes que tratar como tú quieres que a ti te traten. Bueno, yo te he visto cómo tratamos nosotros acá en la iglesia, que es un poco lo que el Señor a mí me decía. Bueno, ya le iba contando, contando, y llegó un momento en el que a él le ofrecen el pastorado. Bueno, arrancamos, nosotros arrancamos del pastorado y llegamos a una iglesia cercana a la casa, a una asamblea de Dios. Ahí nos fuimos a esconder. Y nos trataban con mucho cariño, con mucho cariño. Y llegó un momento en el que empezaron las pruebas para nosotros. Y ella llegan a mi casa y dice, ¿sabes qué? El Señor dijo que nosotros teníamos que venir a este hogar. Este hogar necesita bendición y este hogar necesita respuestas. Listo, pasen ya, listo, ya. Se recibió la bendición con mucho cariño y me dicen, las damas que van, me dicen, bueno, ya, pues, ¿y vaya a aceptar al Señor? No, no, y no con sutileza, así decir, bueno, hermana, que ella no, así. ¿Vas a aceptar al Señor? ¿Sí o no? Sí, pues, ¿en qué topamos? Ya, po, de allá somos. Acepté al Señor y desde ese día la vida a nosotros nos cambió así, pero
No sé cómo explicarlo. Fue un cambio así radical. Fueron, digamos que 3 meses, de 3 a 6 meses debe haber sido, en que la vida para nosotros fue durísima, eh, pero estaba el milagro ahí. A nosotros nos habían llevado 2 cajas de mercadería y el pastor Rubén quedó cesante. No había plata para nada. Pero, y es ahí donde empieza a operar el Señor, de eso, vamos, ¿qué vamos a comer hoy día? Vamos. Y esas cajas siempre estuvieron llenas, llenas, pero llenísimas de mercadería. O sea, todo el tiempo que él estuvo sin trabajo, nosotros tuvimos alimentación y de sobra. El día que él encuentra el trabajo, el día que él recibió su primer sueldo, esas cajas quedaron vacías. Y de ahí en adelante el Señor empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y volvieron a hacerle la oferta del pastorado, volvimos a arrancar. Nos fuimos a otro lado donde no nos conocían. Y yo siempre le digo a él, a nosotros no, el Señor nos hizo la encerrona, porque donde nos fuimos no nos preguntaron. A nosotros nos nombraron pastores porque conocían nuestro testimonio por medio de otro pastor. Nos llevaron, nos nombraron pastores, ahí quedamos nosotros, ya. Habrá que pechugar. Pero nosotros perdimos todo. Nosotros literalmente quedamos en la calle después de que nos nombraron pastores. Eh, Podemos decir que llegamos a foja cero y de ahí empezamos a levantarnos. Y empezamos, luchamos, luchamos, luchamos. El Señor es tan maravilloso que nuestros hijos nunca se dieron cuenta de que nosotros habíamos perdido todo y que estábamos en la calle. Para ellos siempre la vida fue bella. Para ellos siempre el Señor fue maravilloso. Para ellos siempre el Señor les dio todo lo que ellos querían, nosotros no teniendo nada. Y ahí el Señor empezó a operar ya de manera así ya definitiva en la aceptación y en todo. O sea, nunca le dije, nunca reclamé, nunca le dije al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? No. Fue como que entendí que ese proceso tenía que ser necesario para yo seguir adelante y empezar a tener un criterio para saber entender a quién se iba a acercar a mí. Llegó un momento en el que a la misión a la que nosotros pertenecíamos, la gente, los hermanos tenían mucho cariño por nosotros y nosotros empezamos a hacer un poquito como esa lucecita que necesitaban muchos y era por el cariño que nosotros teníamos. Pero ese cariño que nosotros teníamos había nacido porque el Señor lo puso para que nosotros a nuestros hijos le mostráramos que independiente de que no había dinero en la casa, pero el amor de Dios cubría todo eso. Y ese amor que nosotros le entregábamos a nuestros hijos, nosotros lo entregábamos afuera. Bueno, hasta que llegamos al lugar que estamos ahora, que de la calle es muy distinto, de estar predicando en la calle, de estar sosteniendo gente en la calle. Nosotros teníamos mucho, en nuestra iglesia había en nuestras carpas en realidad, había mucha gente de situación droga y alcohol, y gente de la feria. Nosotros éramos como el soporte, el cable a tierra que ellos tenían con nosotros. Y hasta la fecha, o sea, yo hasta hoy día digo, a pesar de que tengo una iglesia linda, tengo gente muy linda, a ellos yo no los voy a olvidar nunca porque ellos, nosotros éramos como, no sé cómo explicarlo, éramos como la fiesta para ellos. La fiesta en el buen sentido, nosotros éramos los que le entregábamos tanto amor, tanto cariño, que nosotros les decíamos a ellos, oye, tenemos que ir a Quilpué, pero no tenemos plata. Trabajaban, todos trabajaban
hacíamos las plata y no era para arrendar una micro, pagar un bus, arrendábamos buses. Nos sobraba plata para tener la colación, nos sobraba la plata para pagar todo lo que había que pagar. Trabajaban de una forma tan maravillosa ellos, en la que nosotros nos preocupábamos de, yo diría que solamente de orar por ellos, de leerles la palabra, porque todos los demás, como que ellos éramos, éramos sus papás en el fondo. Y bueno, nosotros nos fuimos de ese lugar porque teníamos adultos mayores que estaban complicados de salud y nos fuimos de ahí. Y hasta el día de hoy nosotros nos cruzamos con ellos y nos dicen que por favor volvamos a ese lugar donde estaban las pulgas, las garrapatas, porque la presencia de Dios hace falta ahí. Pero donde estamos también hace falta. Eh, ha sido, en ese aspecto ha sido duro, pero muy gratificante en el fondo porque nosotros hemos aprendido a conocer más al Señor y cada día notamos que el Señor cada día nos ama más y nosotros más lo amamos a Él. Cada día nos entiende más de los dolores, las penas, las tristezas que podemos tener. Y cada día yo creo que Él es más rápido en el sentido de que eh, nosotros le decimos, Señor, falta esto. Y todavía no terminamos de decir falta esto y el Señor ha traído la respuesta. Nosotros estábamos complicados acá porque, bueno, ustedes saben que nosotros regalamos Biblia, regalábamos Biblias. Y le decíamos al Señor, pucha, Señor, nos hemos preocupado de construir, pero no nos hemos preocupado de tener tu palabra. Nos hace falta. Y el Señor lo tocó a usted y trajo las Biblias que nosotros necesitábamos. Pero ¿quién lo sabía? Solo Dios. Y ustedes. Entonces, esas cosas, esas cosas a mí me, me llenan de tal forma de que mi fe ciega. Yo ya no dudo nada, absolutamente en nada. Eh, Nuestra iglesia se mantiene con arriendo y cosas que se hacen porque mantenerla sale muy caro. El pastor me dice, ay, se nos van los arrendatarios. Bien, está bien. ¿Y qué la plata? Está bien. Dios provee. Dios está ahí. Dios Amén. nos ayuda. Dios, Dios nos escucha. Dios no nos abandona. Amén. Siempre, Mi- siempre. Sí, mi pastora, lo que usted cuenta también es parte del objetivo de poder compartir este programa con personas que no conocen. A lo mejor, claro, en el lugar donde viven quizás no hay pulga ni garrapata, a lo mejor hay mucha comodidad, a lo mejor hay mucho alimento en la mesa, pero espiritualmente hablando hay una pobreza peor quizá, porque hay depresión, hay tristeza, no hay felicidad, se ve como que todo estuviera contra la persona. Entonces, pero hay una esperanza. Y esto es lo que nosotros queremos Amén. compartir, porque si lo hizo con mi pastora, si lo hizo con mi pastor, también lo puede hacer con usted que está viendo este programa. Dios es real, Dios existe. El hombre quiere dejarlo fuera, pero Dios existe, Dios es real. Y Dios hace todas las cosas. Y en el amor del Señor es que nosotros, Dios ha puesto en nuestro corazón de poder compartir estos hermosos testimonios para que usted vea que también con usted lo puede hacer. Si usted le entrega su corazón al Señor, el Señor también va a hablar con usted. Ya sea usted un hombre, una mujer, un niño, una señorita, Dios lo va a hacer con usted también, así como lo ha hecho con nuestros pastores. Mi pastora, nosotros siempre, la palabra del Señor es hermosa y preciosa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero uno siempre tiene como un versículo de caballito de batalla. ¿Usted tiene algún versículo preferido? No, yo no tengo un versículo preferido. Yo tengo Eclesiastés completo. Eclesiastés es mi favorito. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué me recomienda? No, para mí, a ojo cerrado, Eclesiastés. Ahí está El, la vida Eclesi- misma. Amén, amén. Para las personas que no conocen, Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia adelante. Y en el Antiguo Testamento está Eclesiastés. Ahí para que lo pueda buscar también ahí en su celular, también lo puede buscar. Amén. Y mi pastora, ¿algún consejo que usted le pueda dar a alguna persona que esté pasando por un mal momento o alguna dificultad? Un consejo que usted le puede dar. A ver, anoche tuvimos reunión de mujeres y una hermana hace 14 años perdió al marido y no lo ha soltado. Eh, yo le decía a ella, mi padre murió hace 2 años. Llevé el duelo un año que le dije al Señor que remendara mi corazón y que le pusiera paz y tranquilidad. Hoy día puedo decir que gracias a que al Señor le entregué ese dolor, esa pena, hoy día puedo decir que con alegría veo que la partida de mi papá es una alegría, porque no sé si está con el Señor o no está con el Señor, pero sé que Él está tranquilo y Él está bien, igual como está mi corazón. ¿Qué aconsejo yo? Penas, tristezas, lo que sea, entréguesela al Señor. Conversen con el Señor y díganle al Señor, tengo esta pena aquí, necesito sacarla, ayúdame a llevarla, toma mi mochila, te entrego mi mochila para que mi corazón descanse. Sí, amén. Mi pastora Paola, muchas gracias por compartir su hermoso testimonio. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir ahora con el varón, ¿cierto? Con nuestro pastor Rubén. Amén. Que el Señor les bendiga. Puedo ver a Cristo, bello y sublime, mis ojos contemplando están su rostro como el sol. Puedo ver a Cristo resplandeciente, brilla en toda majestad y su gloria llena el templo. Y desde los cielos clama santo,
después de haber escuchado esta hermosa alabanza que son para la honra y la gloria de nuestro Dios, de haber escuchado el testimonio de nuestra hermana Paola, que muy, Dios le bendiga, que es muy lindo. Y ahora vamos a conocer al pastor, pues, pastor Rubén Martínez. Vamos a conocer quién es el pastor Rubén Martínez. Pastor. ¿Quién es? Bueno, bueno, quiero primero dar gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos dan de estar con ustedes, hermanos Gedeones. Yo, la verdad, es que muy agradecido de ustedes porque nos han apoyado por mucho tiempo. Llevamos años trabajando juntos y hemos repartido en muchos puntos el Nuevo Testamento, y la última vez fue acá en una feria cercana a la casa donde la experiencia fue realmente maravillosa. Bueno, yo soy un hombre que acaba de cumplir 61 años, Joder, vamos a cumplir 20 años de pastorado y ha sido un camino largo, pero yo creo que el Señor siempre me tuvo en su mira, como dice la palabra de Dios, que Él nos eligió antes de la fundación de la tierra y antes del vientre de nuestra madre también, porque yo viví una vida desde pequeño muy complicada en cuanto a persecución espiritual. Eh, Antes de llegar al Evangelio, yo me crié en un hogar donde mi madre fue huérfana y fue criada por los tíos, que los tíos eran cristianos, pero no le dieron un testimonio bonito sobre el camino, sino fue una mujer sufrida. Y un padre que se crió en un hogar eh, con cero conocimiento de Dios, sino un hogar realmente pagano. Y bueno, y con el tiempo vio a mi madre, le gustó, se metió a la iglesia para tratar de conquistarla, y una vez que se casaron, la sacó a la iglesia, no la dejó ir más y se transformó en un hombre ateo. Yo cuando nací empecé con problemas de que desde niño me tuvieron que empezar eh, a llevar al médico, me daban, me subía fiebre, por muchas convulsiones me daban. Y, y, y desde niño yo recuerdo que tenía pesadillas con Satanás, y yo sentía que la muerte estaba al lado de mi cama, y desde niño mi madre se tenía muchas veces que desvelar cuidándome en la noche porque tiritaba, dice, y sudaba una transpiración fría, pero yo no conocía a Dios. Mi madre siempre nos contó la historia de Dios y uno la conoce como niño, pero no en una experiencia personal. Pasaron los años y esto nunca se acabó. Y como a los 15 esa presencia espiritual se iba cuando yo podía orar. Y yo oraba y le prometía al Señor que un día le iba a seguir. Nunca le dije, te voy a seguir, le siempre decía, un día te voy a seguir. Y eso se iba, como que Dios aceptaba mi promesa. Y como a la edad de 18 años vino la muerte muy fuerte a mí, muy fuerte. En la noche estuve soñando de que yo veía un galpón gigante y había un hombre y yo arrancaba de la cárcel. Yo estaba prisionero y arrancaba de una cárcel. Y en el campo yo llegaba a esta casa, a esta granja, donde estaba el galpón, y entraba y había un hombre muerto. Y yo quedaba como asustado y veía que de la casa salía un hombre con una escopeta y entraba al galpón y decía, quién anda ahí? Y yo me escondía en uno de los espacios de los caballos y decía, si no voy a disparar. Y yo salía, mi sueño salía y le decía, ¿quién era ese hombre que está ahí? Y decía, soy yo, y se largaba a reír como Satanás. Y se transformaba en Satanás. Ese sueño lo tuve reiteradas veces, y otras veces eh, me seguía ¿cómo se llama? En las calles y todo eso. A tal punto era mi tema que yo no me atrevía ya en vida normal, no durmiendo, me costaba salir solo a la calle porque yo sentía que Satanás me seguía. Hasta que, como digo, me llegó a los 18 años, un día estábamos jugando a la pelota con unos primos y unos amigos en la calle, y pasa un grupo de una iglesia predicando en la calle. Y paramos la pelota, nos sentamos en la acera y lo escuchamos. Y eran de una iglesia que estaba como a 2, 3 cuadras de mi casa, la casa de mis padres. Así que terminó la esta, yo me fui adentro, me arreglé un poco y los seguí. Y ese día entré a la iglesia, que me parece que era como marzo, por ahí. Y ahí empecé a ir a la iglesia, deseando que Dios
quitara de mí esas pesadillas, esos sueños, y porque yo veía cuando la muerte, yo cerraba los ojos y veía que se acercaba el monje de la muerte a buscarme. Y estaba ahí, ahí yo cuando vivía eso no estaba durmiendo, estaba siempre despierto. Y ahí es cuando era el momento más terrible, que fueron cientos de veces que viví ese momento, donde mi madre, como le digo, tenía que amanecerse conmigo porque era tremendo. Y ese día comencé a caminar. Empecé a caminar el Evangelio y como a los 3 meses, un varón de la iglesia va y se acerca y me dice, ya pues amigo, usted ya es hombrecito, así que ahora que usted salga a la calle a predicar con nosotros. Y eso me asustó. Y me salí de esa iglesia y me fui a una iglesia metodista pentecostal, donde el pastor era un tío abuelo mío. Y ahí empecé a caminar ya más firme, pero siempre con el deseo de que se fuera todo eso y volver a lo que yo hacía, porque hasta ese momento, antes de llegar al Evangelio, mi padre, como era ateo, se juntaban los del pasaje, nos llevaban a cabaret donde las mujeres se desnudaban, habían tragos, nos trataban de arrastrar a todo ese mundo porque así tenía que ser el hombre, según mi padre. A mi hermano lo llevaron, a mis amigos vecinos, porque mi padre vivía en un pasaje de 6 casas, donde habían 4 matrimonios que participaban constantemente y ellos eran de una vida muy bohemia, muy bohemia. Entonces, yo quería volver a eso. Y como a los 7, 8 meses, que yo dije, ya, esto se debe haber ido porque no vivía nada, tuve la intención en mi corazón de salirme de la iglesia y volver a lo que yo estaba viviendo con mi padre, y esa noche volvió la muerte a buscarme. Entonces yo me arrodillé a la orilla de mi cama y le dije, Señor, mira, no sé si tú me vas a perdonar, pero te prometo que de ahora en adelante te sirvo. De los 18 años comencé a caminar en el Evangelio hasta el día de hoy. Ha sido un camino bonito, con muchas lágrimas. Una vez que me convertí al Evangelio, yo me amenacía antes en fiestas, salía, nunca me dijeron nada. Entré al Evangelio y mi padre me empezó a poner restricciones. Si yo llegaba con 18 años, yo llegaba a la casa a las 10 de la noche por un servicio, me retaba. Me impedía salir en la semana porque tenía que quedarme a estudiar y de qué me podía yo arrepentir con los canutos porque no, yo era un cabro para el sano. Entonces, ¿de qué me iba a arrepentir si no había vivido la vida? Entonces me empezó a perseguir, así que yo para poder orar me tenía que esconder debajo del catre porque era un hombre muy machista, muy severo. Me escondía debajo del catre, hacía como que entraba al baño. En ese tiempo la casa de mi padre él la estaba construyendo de segundo piso y el segundo piso es en A. Entonces, donde se pone el caballete, donde se unen las dos puntas, ahí yo muchas veces me subía para leer la Biblia, para orar, y porque ahí no me podía hallar él. Así que me persiguió por mucho tiempo y siempre decía, con garabato, tal por cual, me decía, si no fuera Canuto sería un hijo perfecto, porque yo cuando entré al Evangelio empecé, ya no le contesté más, no peleé más con él, le obedecía en todo lo que él me pedía, lógicamente que no me hiciera caer en pecado. De hecho, en más de una oportunidad me arranqué cuando nos llevaron a cabaret a tomar y a participar, me tuve que arrancar del cabaret porque ya conocía a Jesús. Y yo, aunque tenía ya 19 20 años, ya había llevado un par de años conociendo al Señor, me encontré con el tema de que le obedecía tal como dice la palabra. Como estaba bajo el techo de él, yo le obedecía, dejé de estudiar, después terminé mi estudio, seguí trabajando y él me decía, pero si, ¿para qué pedís permiso si tú trabajas, ya eres independiente? Porque estoy bajo su techo y traté de dejar bien el nombre de Dios en alto en el hogar hasta que tuve que marchar ya de la casa ya por las situaciones de irme a vivir afuera de Santiago un tiempo, bueno, y después construir una familia. Pero eso es mi vida de inicios del Evangelio. Pastor, le escuchamos atentamente. Hay cosas que me hacen recordar de lo que usted contaba de niño. Eso de, bueno, yo también era miedosa, así que por ahí también acudía a los brazos de mi mamá, pues, porque las mamás siempre parece que les quitan el temor, le quitan el dolor, son como algo especial las mamás, pues. Uno se acurruca y parece que todo se le va, pues.
Y bueno, yo también sufrí, no, a lo mejor cosas de niño temeroso y esa parte que usted cuenta me hace un poco recordar también a mi mamita que cuando yo tenía miedo de cosas de niño, lo que hacía era cobijarme a ella y llamarla y ahí estaba conmigo. Pero referente a eso mismo, quería preguntarle, cuando usted empieza a relatar, ¿no es cierto?, que usted ya empezó a buscar un poco de las cosas del Señor, aunque ya era un poquitito mayor, ¿no? Pero tenía conocimiento, por lo que decía su mamita, le hablaba un poco de las cosas del Señor. Pero que quería, bueno, usted nos habla de su papá, ¿no es cierto?, de que su papá parece que no le gustó mucho porque él quería supuestamente, entre comillas, quería tener un hombre en la casa, porque los papás antiguos pensaban que esa era la vida que tenía que tener uno para ser bien hombre. Eh, pero ¿qué pensó su mamá cuando usted toma esta decisión de decirle, ¿sabe, mamá? Yo no sé si lo habrá conversado, por eso se lo pregunto, de que, ¿sabe? Yo desde ahora ya tengo 18 años, hice un compromiso con el Señor. Ya no quiero ser una persona eh, gentil o como se le llama del mundo. eh, Quiero igual respetar la casa, todo, pero sí quiero servirle al Señor. Y por eso que le estoy buscando de esta manera y usted le empezó a contar. ¿Qué pensó ella? ¿Qué le contó? ¿Qué le dijo? Ya, resulta que cuando nosotros, quiero volver un poquito atrás para explicar un poco lo que hoy día la ciencia todo lo define por algún tipo de explicación, darle un nombre a algo. Lo que yo vivía cuando chico hoy día se le llama crisis de pánico. Entonces, por si alguien está escuchando ahí, yo encontré en la oración como a los 15 años, a lo mejor antes, 14, 13 años por ahí, la respuesta justamente a poder calmar mi corazón, que es a través de la oración. Yo empezaba a orar y eso se iba de mí, se iba de mí en forma, me daba paz el Señor a través de la oración, sin yo ser una persona que caminaba en el Evangelio. Así que se lo doy como consejo, si alguien vive eso, tiene algún familiar que vive eso, para mí era el desahogo. Sin ser cristiano, Dios me liberaba a través de la oración, escuchaba mi clamor, porque son oraciones del corazón. Y volviendo a lo del tema de cuando llegué al Evangelio, a la pregunta de mi hermano Manuel, la verdad es que yo nunca lo conversé con ellos, yo empecé a ir. Yo no conversé con mi madre y todo eso, después el tema se dio muy pocas veces y mi padre miraba y alegaba. Después él decía, cuando yo tomé el Evangelio, traté de ser respetuoso con mis padres, sobre todo con mi padre, que era el más duro, agresivo, machista. Y si él me mandaba, yo hacía lo que él me pedía. Si él, no sé, pues, yo le ayudaba, él era movilista y yo le ayudaba a trabajar y a mi madre le ayudaba a las cosas de la casa, más lo que yo tenía que estudiar y trataba de hacer las cosas bien porque Jesús había llegado a mi corazón y me decía que yo debía honrarle. Entonces ellos se dieron cuenta de algo positivo. Ahora, mi padre eso me lo criticaba y decía, y alegaba porque yo era cristiano. Decía, ¿por qué tienes que ser cristiano? ¿De qué te vayas a arrepentir tú si soy un tipo sano? Y al mundo le decía, si no fuera canuto, como así nos dicen aquí en Chile a los evangélicos, los canutos, si este no fuera Canuto, sería un hijo perfecto, porque no discutía con él, si me retaba, yo lo miraba a la cara, no con ojos desafiantes, sino con ojos de humildad, y escuchaba y obedecía y no le contestaba. Y estaba ahí para todo lo esto. Entonces, fue un camino que recorrí en esa instancia, bueno, y de alguna forma dar testimonio de eso. Pastor Rubén, quiero hacerle una pregunta, porque la pastora Oh. Paula decía que ella iba a la iglesia católica, ¿cierto? ¿Cómo ocurre ese conocimiento? ¿Cómo se conocen ustedes? Se va a reír. A ver, yo soy contador de profesión. Yo llegué a la universidad, pero no la pude terminar. Eso no se debe contar. Y la cosa, resulta que yo trabajaba con una persona que él, inventaba y fabricaba máquinas. Y él iba a comprar al negocio a la empresa donde trabajaba mi maestra Paola, que ella era la encargada de local y administrativa de la empresa. En ese tiempo los celulares no estaban masificados como estaban hoy día. Entonces yo ves que iba.
yo la miraba a ella y lo único que me atraía, yo era muy corto de genio, entonces, perdón, de personalidad, entonces yo lo único que decía, señorita, ¿me podrá prestar el teléfono? Que era red fija en ese tiempo. Y ella me decía, sí, pues yo me sentaba y ella se daba vuelta para lucirse delante mío. Anda. Así que, como yo no la hablaba, lo único que decía, yo la miraba nomás y hacía las llamadas que tenía que hacer o inventar o contestar las llamadas que inventaba para poderla ver. Un día, como no la hablaba, yo iba saliendo del local junto con mi jefe y ella se para en la puerta así con los brazos cruzados y ella me dice, oiga, usted, y nos damos vuelta con mi jefe y dice, ¿usted es casado o soltero? Y mi jefe dice, yo, me dice, no, él, por mí. Y digo, no, yo soy soltero, con compromiso o sin compromiso. Sin compromiso, ya, después vamos a hablar. Y Ya. se dio media vuelta y se entró a la empresa. Y después de eso, como al mes y medio, después, o 2 meses después que yo no fui al local de ella, entró una llamada telefónica a la casa y era un hombre, me dice, necesitamos hablar con don Rubén Martínez. Le dije, sí, con él, disculpe, van a hablar con usted. Y era ella que me llamó para invitarme a una fiesta. Pero yo ya era cristiano, le dije, me dijo, oiga, mire, yo lo llamo porque tengo una fiesta y me gustaría que me acompañara. Le dije, oiga, pero yo no voy a fiestas. Ah, ya entonces, no. Como ella es cortita de ánimo, dijo, ah, oiga, pero eso no significa que no podamos salir. Así que nos pusimos de acuerdo en vernos un día viernes y ahí empezamos yo fui a la casa de ella, estaba ella, la hermana, el cuñado y empezamos a conversar y bueno, y después de eso nos pusimos ¿cómo se llama? A salir, a andar y todo eso. Eso. Y no le dijeron nada, pues como, porque ya, bueno, comenzaron a conocerse, ¿cierto? Ya y después viene el casamiento, pero ahora ya mi pastora Paola pasa a ser evangélica. ¿Nunca le hicieron alguna observación porque ella pasó a ser evangélica o a usted le pedían que fuera con ellos? No, ¿Nunca no, es que ocurrió? ella nunca lo que pasa es que ella era una católica bien especial porque ella no iba mucho a la iglesia católica, pero sí iba a la iglesia evangélica porque la hermana de ella era es de investigaciones, el cuñado era carabinero, falleció ya, y a ella le regalaban, como ella tenía una figura muy sobresaliente, muy atractiva, entonces todos trataban de enamorarla. Entonces le llevaban regalos de todo, la invitaban con entrada y le llegaban las invitaciones a todos los TDU cristianos y todo eso, y ella participaba. Así que no es que no supiera nada del Evangelio, pero no era partícipe del Evangelio. Ella era católica, y de hecho, cuando ya nuestra vida se formalizó en una familia, fueron 12 años y ya habían nacido todos nuestros hijos y ella no se entregaba al Señor hasta que llegó tal como ella explicó el tema. Pero no, su familia nunca me quiso mucho por esos motivos, por otros motivos, siempre hay motivos y eso. Puntualmente eso, pero no, gracias a Dios, no, no. Una vez que ella aceptó al Señor, ha sido un puntal bien significativo en este caminar. Pastor, Cristiano. cuando, ¿a qué edad más o menos ya cuando usted ya formó su familia y lo A los aceptaron? Bueno, 30 usted años. tuvo que portarse bien, por lo que cuenta eran carabineros y tenían rango las personas, así que no creo que hayan dado cosas raras. Bueno, No, que formalizaron matrimonio, todo, lo que y sucede es usted que ya la en ese familia, tiempo servía al Señor, ¿no es cierto? Yo creo que ya, por lo que usted cuenta, ya un hombre ya más maduro, y ahora casado ya con hijos, pero llega este momento de que a usted eh, lo, lo llaman para el pastoreo o para pastorear. Eh, ¿Qué piensa usted, digamos? ¿Alguna vez usted le pidió al Señor? Bueno, la esposita decía que usted se arrancaban, pero como de Dios nadie los podemos arrancar, llega el día. ¿Qué sintió usted cuando usted pensó que era una gran responsabilidad o estaba preparado? ¿Por qué cuando le decían que fuera pastor, por qué usted decían que no o se cambiaban, no sé? Pero cuando llegó ese momento, especialmente cuando ya no pudieron, ¿qué sintió en su corazón usted como hijo de Dios, como persona, de estar administrando?
la obra del Señor. Bueno, es re difícil contestarlo de la forma en que usted me lo pregunta. ¿Por qué razón? A mí siempre me gustó y deseé estar en un púlpito, deseé ser misionero, pastor, evangelista, deseé todo lo esto, pero nunca me hallé capaz, entonces yo por eso arrancaba. Y resulta que cuando mi pastor con el que yo caminé tenía 105 años, cuando él falleció. Entonces cuando estaba en cama, empezaron a buscar los reemplazantes para el pastor, pero tenía varios hijos. Entonces, el superintendente del sector donde nosotros estábamos, por la Metodista Pentecostal, fue y habló conmigo y me dio 2 semanas para responderle y yo me demoré un mes para decirle que no. Me hablaron 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí se armó un tema bien especial para nosotros y mi pastora había tenido ya varios sueños donde le mostraba el pastorado, pero yo me corrí un poco porque faltaban cosas espirituales que completar, tanto en el carácter y en la vida de mi pastora, que llevaba poquito tiempo habiendo aceptado, o sea, todavía no aceptaba totalmente al Señor. Iba a la iglesia, me acompañaba, pero no con una entrega total. Entonces, para mí, forma de pensar eso era un impedimento. Y ahí arrancamos de esa iglesia y nos fuimos a la Asamblea de Dios como autónoma, como le decía mi pastora, y después, bueno, de todo eso se generaron mil problemas del pastorado y nosotros nos corrimos harto. Hasta que ella un día va y me dice, llorando, me dice, Corte, ¿hasta cuándo se va a negar? Porque el Señor en un sueño le mostraba que si nosotros no obedecíamos, nos iba a llevar uno de los hijos. Otro más. Otro más. Entonces fue re difícil y como que nos obligó a aceptar lo que es verdad que a mí me gustaba la idea, pero no me hallaba capaz como para aceptarla. Y fue difícil, o sea, aquí no hay un grado de alegría tremendo y todo eso, porque yo me eché a la espalda demasiada familia por parte de la familia de mi madre, que eran todos cristianos. Y de hecho, después de muchos años, recién me han venido a aceptar el pastorado. Entonces la pasamos mal, en varias formas. Así que, pero además de que el primer año en que aceptamos el Evangelio, nosotros estábamos comprando nuestra casa, teníamos un auto en ese tiempo 0 kilómetros, yo estaba trabajando bien, teníamos cuenta corriente, y ese año nosotros, cuando aceptamos ya el pastorado en forma definitiva, y nos ungieron en Curicó, a nosotros como matrimonio. Eso fue en febrero. Yo quedé en marzo sin trabajo. No pude cubrir los cheques que tenía girado porque yo tenía unos préstamos y cuando me despidieron en el finiquito me descontaron todo. Entonces salí sin dinero. Yo trabajaba por un ISAPRE grande y yo no sabía que las ISAPRES tenían un convenio que cuando alguien salía de esa empresa, había un convenio interno entre ellas que no recibían a ningún otro, a nadie que salía de un ISAPRE, a otra durante 2 años. Y yo era lo que sabía trabajar, era eso, no sabía trabajar en otra área. Entonces me reventaron la cuenta corriente, no pude pagar, seguir pagando el auto, la casa, y a la final me quitaron todo. Y quedamos en la calle en octubre, me parece, de ese año. Y teníamos hartos muebles, las cosas de los niños, se largó a llover por una vecina, cuando nos quitaron la casa. eh, una vecina que estaba empezando recién a caminar, nos prestó el patio que no tenía techo para guardar las cosas y se largó a llover y se pudrieron todos. Los niños perdieron sus cuadernos, perdieron prácticamente todo. Repartimos a nuestros hijos entre nuestros familiares y nosotros nos fuimos a vivir, a dormir donde mi jefe. Así que no fue algo así como dijéramos, wow, maravilloso. No, nosotros los primeros años de pastorado fueron muy difíciles. Y eh, cuando perdimos la casa, que llevamos varios meses haciendo reuniones ahí en el living de nuestra casa, que era un living bastante grande, era de 8 por 4, Cinco. 8 Cinco por por ocho. 5, 5 por 8, eran 40 metros cuadrados. Nos encontramos que después, cuando yo logré arrendar algo, eran piezas de 3 por 3. Eran 3 piezas, 2 piezas de 3 por 3 y otras piezas más chicas, no podíamos hacer nada.
y salimos a buscar dónde hacer reuniones y nos pusimos en la calle a levantar la iglesia. Por eso, donde decía mi pastor, en un pasaje sin salida, donde los curaditos se iban a tomar y ahí en la tierra, debajo de dos árboles, que era todo lo que había como plaza, no había pasto, no había nada, hacían, defecaban, orinaban ahí, habían metido taxistas los metían para allá para asaltarlo. De hecho, en una oportunidad habían violado a una niña en ese espacio, y en ese espacio empezamos la iglesia. Y cuando llegamos nosotros, lo que les contaba nuestra pastora, pues llegó una paz a ese lugar y por eso hasta el día de hoy han preguntado cuándo vamos a volver ahí. Pero no fue que, wow, llegamos al pastorado y sentimos la gloria de Dios, no, todo lo contrario, fue muy difícil, con muchas espinas, con muchas tristezas, con muchos llantos, porque lo perdimos absolutamente todo al primer año de pastorado. Que al escuchar esto, pastor, escucharle a ustedes, ¿no es cierto?, su testimonio como obreros del Señor, como el Señor lo llama, van a entender lo que el Señor dice, pues. Dice que el Evangelio no es fácil, pues, no es fácil. Entonces, hay muchas personas que a lo mejor hoy no están escuchando y, y piensan que a lo mejor todos el día que acepten al Señor como Salvador, lo cual anhelamos, eh, le va a ir todo bien. Pero, pero por lo que ustedes cuentan, siempre Dios tiene un propósito. Y es lo que queremos decirle a usted, amigo y amiga que está viendo este programa por primera vez. A lo mejor dice, Chita, ¿para qué voy a ser cristiano? ¿Para qué voy a ir a una iglesia si estoy escuchando a esta dama, a esta señora o a este caballero? Pero ¿sabe? Nuestro Señor Jesucristo pasó más que ello, porque dice que Él dio su vida por nosotros en un madero de la... Dios entregó lo más grande que tenía, que su Hijo, Jesucristo. Y Él padeció dolor, sufrimiento, hambre, sed, frío. ¿Sabe? Lo hizo por amor a usted y por amor a mí, para que nosotros pudiéramos alcanzar vida eterna. Y por eso que el Señor llama a hombres y mujeres, como en este caso nuestro pastor, su esposita, lo llaman, y a muchos más, como mi hermano Cristian, con el que le habla. Hombres que anhelamos que llevar este mensaje a usted, a su vida, decirle que no está solo, que no está solo, que hay un amigo, que hay un fiel amigo, un Dios verdadero, que quita las penas, que quita los dolores, que quita los temores, como estaban nuestros pastores, ese temor del miedo de que a él lo perseguía diariamente. ¿Sabe? A lo mejor hay muchas cosas que usted estará pasando, que nosotros no lo sabemos, pero que Dios las conoce. Y queremos decirle, a través de estos lindos testimonios, de nuestro pastor, de su esposita, decirle que Cristo le espera con los brazos abiertos. Y que lo que hizo con ellos, también lo puede hacer con usted. Y le está esperando. Así que, pastor, que Dios le bendiga mucho, que Dios le fortalezca en el trabajo que están haciendo. Ahora, ¿cuánto tiempo que llevan ustedes ya para estar terminando pastoreando en el lugar en este momento donde están? Bueno, nosotros De noviembre de 2017. Nosotros en el 2007 nos llamaron al pastorado. Sí, en 2007 nos llamaron al pastorado. Estuvimos casi un año en esa casa que perdimos. De ahí nos fuimos, tuvimos como 2 años en la calle, en esa plaza donde armábamos una carpa. En invierno era de nylon, con uso de emergencia y cosas que llevamos en la camioneta. Y en el verano era una malla kiwi. Estuvimos como 2, 3 años ahí y de ahí nos trasladamos a la casa de una hermana que nos dijo que por el frío nos fuimos para la casa de ella. En ese tiempo murió mi padre en el 2013, murió mi padre y mi madre nos prestó la casa de ella. Mi padre tenía un taller atrás de la casa y ahí seguimos unos cuantos años más. Y acá llegamos en 2017, donde estamos acá. Ahora, mi hermano, yo le quiero hacer un alcance. Efectivamente, eh, toda la gente puede pensar, ¿para qué puedo entrar si la pasaron tan mal? Lo que las personas deben entender, hay un pasaje bíblico que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Entonces, es increíble y es tan difícil de entender lo que Dios entrega a la persona
al corazón de la persona que el Evangelio es algo totalmente fuera de lo normal. No es antilógico. El Sí, Evangelio no tiene lógica, no tiene normalidad, no tiene nada de eso, porque como una persona que la pasa mal puede decir, me he gozado en el Señor, me he alegrado en el Señor. Y Pablo lo dice, me he gozado en el frío, en el hambre, en la necesidad. sí, Es increíble que Dios transforma esas lágrimas en una alegría que no tiene nombre. El conocer a Dios tiene un significado tan profundo que da una paz, algo tan maravilloso que es muy difícil de explicar. Entonces uno puede contar una historia como la mía y decir, ¿para qué quiero entrar al Evangelio? Es para que conozcan realmente el amor de Dios, que es tan grande que uno puede dar gracias a Dios de haber vivido lo que ha sí, vivido, porque el amor de Dios se transforma en algo que no tiene eh, explicación alguna en la lógica humana. El hombre no lo puede entender. El hombre natural por sí solo no lo puede entender. sí, Tiene que vivirlo para entender lo grande en su amor que tiene Dios para el ser humano, que se entrega a Él, que todo eso lo transforma en una alegría tremenda. Lo que le decía a mi señora, nosotros en el Evangelio, siendo ya pastores, a veces no teníamos que comer. Salíamos a recoger cuando yo estuve sin trabajo, a recoger el papel de las campañas de alcalde para venderla al otro día por kilo, pero mis hijos, eso se lo hacíamos como juego. Yo mm, armaba unos palos con unas puntas, unas bolsas, y como eran chicos, competían quién recogía más de un candidato y quién recogía de otro. De repente mi señora transformaba, no teníamos para comer y nos cerraba un fin de semana porque no queríamos que nadie visitara, porque no queríamos ir a nadie a pedirle, porque no correspondía, y orábamos al Señor y ella lo que tenía lo hacía. Y hoy día escuchamos a nuestros hijos decir que fueron momentos tan lindos esos cuando nos encerrábamos, cuando salían. Entonces, ¿qué debe entender la persona que en este momento está escuchando? Que Dios las tristezas las convierte en alegría, las mm, aflicciones en maravillas, la tristeza en una alegría tan inmensa, una paz tan tremenda que no tiene explicación. El Evangelio no es lógico, no es razonable a la mente humana, pero que tiene un poder maravilloso de paz, tranquilidad y amor que no se puede Mi, explicar. sí, mi pastor, yo ahí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a mirar con los ojos de hombre. Si vemos con los ojos de hombre, vamos a decir, oye, ¿para qué? Como decía el hermano Manuel. Pero resulta que cuando uno le entrega su corazón al Señor, y sobre todo ustedes que entregaron y dieron el paso y aceptaron el ser pastores, Dios comienza a trabajar con cada uno de nosotros como el alfarero trabaja con el barro. Y el barro no le pregunta al alfarero por qué lo hace de esta forma, sino que se deja moldear por el alfarero. Entonces, a lo mejor había un alma de todo este recorrido que han hecho ustedes, había una persona, ya sea un hombre, una mujer o un niño, no lo sabemos, pero de la única forma de que el evangelio pudiera llegar a esa persona era tomándolos a ustedes, quitándole todo lo que tenían, para que ustedes pudieran llegar a ese lugar y ustedes pudieran entregar el mensaje, porque Dios siempre estuvo con ustedes, mm, nunca los dejó solos. Porque pasara lo que pasara, ¿cierto? Ustedes estaban fundados en la roca, que es Cristo. A veces uno no lo entiende. Y a veces cuando pasan esas cosas, Dios sabe con quién lo hace. mm, Porque lo hizo con ustedes porque sabía cómo ustedes iban a reaccionar. No lo hizo con otra persona porque sabía que a lo mejor a la primera se iba a mandar a cambiar y no lo iba a seguir siguiendo. Entonces sabía y los conocía a ustedes, por eso lo hizo con ustedes, porque había un alma. No lo vamos a conocer ahora quizás, pero en el reino de los cielos sí vamos a ver todas las cosas. Cuando Él nos diga, era necesario que tú pasaras por esto, porque mira, y le va a mostrar para qué era la obra. Entonces, claro, si nosotros miramos con los ojos de hombre, con estos ojos carnales, claro, vamos a ver, oye, ¿para qué? Por esto, y de qué me da a perder. Pero cuando lo miramos con los ojos espirituales y entendemos de que no es ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino ¿para qué, Señor? Todo todo lo que le pase a un cristiano redunda para bien los que conforme a su propósito son llamados. Y eso lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no es que la persona cuando acepte el Señor vayan a pasar cosas malas, no. El Señor nos va a sacar de lugares que no nos corresponden y nos va a poner en un lugar donde sí nos corresponde y donde va a poner la bendición. Mi pastor Rubén,
al igual que mi pastora Paola, ¿usted tiene algún versículo preferido? Sí, a mí el versículo que más me impacta el corazón, muchos que me encantan, pero el que más me gusta es el Salmo 115, versículo 1, que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén, amén. Siempre la honra y la gloria sea para el Señor. Y al igual también de nuestra pastora Paula, ¿algún consejo que les pueda dar a las personas que estén pasando por algún momento difícil? Sí, mire, cuando Jesús fue a ser crucificado, dice la palabra que las mujeres israelitas piadosas se acercaron cuando Jesús ya llegó al Gólgota para ser crucificado, se acercaron para darle vino y mirra. La mirra es un adormecente al cuerpo que se lo daban a los que iban a ser crucificados, torturados para adormecer el cuerpo y no sintieran tanto dolor. Y el vino generaba la aceleración de esa dosis que le daban de mirra para calmarlo. Y Jesús lo rechazó, porque él tenía que vivir el sacrificio vivo por amor a la humanidad. Entonces, hay muchas personas que se sienten abandonadas, que se sienten tristes, que se preguntan por qué su vida ha sido tan difícil, por qué su vida es tan triste, por qué están tan solos. Entonces, cuando piensan en Jesús, piensan como un ser superior que es Dios, que él no sintió dolor y lo sintió más de lo que piensan, más de lo que piensan. Es más, el versículo 34 del capítulo 15 de Marcos dice así, y en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay muchas personas que se sienten plenamente desamparadas, se sienten solas, se sienten angustiadas, se sienten abandonadas, se sienten destruidas, se sienten destrozadas, se sienten como que no son nada en la vida, que no son nada en la tierra. Y hay alguien que sintió exactamente lo mismo, que fue Jesús en la cruz. No aceptó ser adormecido su cuerpo para pagar el precio con el dolor máximo para que todo ser humano sepa que Él es, es la salvación y la vida. Pero Dios, el Padre, nunca lo abandonó. Todo lo contrario. Después lo levantó de entre los muertos para glorificarlo, para ponerlo en altura, para ponerlo en gloria y para ser la luz para todo corazón que lo necesita. Entonces yo me quisiera decirle a todos aquellos que están pasando por ese dolor, esa tristeza, esa angustia, esa depresión, esa, ese sentir de abandono, que su vida se siente destruida, Jesús lo sintió, pero nunca estuvo solo. Dios el Padre siempre estuvo con él y lo levantó de la misma tumba para glorificarle. No que Él lo vaya a levantar al que me está escuchando que se tenga que morir para vivirlo, no, porque mientras no conoce a Jesús, es una persona que está muerta. Mientras no conoce a Jesús, es una persona que está muerta. La palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta el día en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y Él nos da vida. Y Él comienza a ser nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y de ahí en adelante, Dios calma cada lágrima, va a enjugar cada lágrima de cada corazón, de cada garganta atragantada por el dolor, la tristeza, ese corazón que se siente partido. Dios lo va a consolar, lo va a acariciar, lo va a bendecir, porque Dios es amor infinito, infinito en amor, en misericordia y en bondad, y Dios le está mirando. Usted que me está escuchando, hermano amado, persona que está escuchando quizás por primera vez, por segunda vez, pero que nunca ha decidido, sepa que no está sola. Cristo está ahí, murió en la cruz y vivió todo lo que usted está viviendo, Él lo vivió. Muchos no ni se acuerdan de este pasaje. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que usted puede estar diciendo, ¿por qué mi familia me ha desamparado? ¿Por qué Dios no me mira? Pareciera que yo no existo. ¿Por qué me ha abortado? ¿Por qué me ha vomitado de su existencia? No, no es así.
Dios lo está mirando y está mirando su corazón y Él quiere llegar a su vida para darle paz, para darle amor, para darle tranquilidad. Estos testimonios que pareciera que son tremendos que hemos contado con la pérdida de guagua, con pérdida de casa, con pérdida de todo, yo le aseguro que son los momentos más hermosos que Dios ha transformado en nuestra vida con paz, con amor, con un significado maravilloso, que es conocerle a Él. Eso. Amén. Qué precioso mensaje, mi pastor. Muchas gracias, Pastor Rubén. Muchas gracias a mi pastora Paola por sus hermosos testimonios. Vamos a hacer una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y explicación de la palabra que en este programa quedó en gracia a nuestro pastor Rubén Martínez. Que el Señor les bendiga. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Oh,
de haber escuchado esta hermosa alabanza, como le decimos, que es para la honra y la gloria del Señor, y que usted también la pueda disfrutar, ya que son mensajes maravillosos a través de esta hermosa alabanza. Vamos a escuchar una linda porción de la palabra de Dios está la exhortación de nuestro amado pastor. Pastor, que el Señor le bendiga. A ver, muchas gracias. Mire, quiero leer un trozo de la palabra de Dios en el Salmo 121, del versículo 1 en adelante, dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estos dos versículos que he leído son un mensaje que para mí, una vez que yo lo entendí, fueron realmente maravillosos. Para poderlo entender, tenemos que ir un poquito a la historia. ¿Por qué el salmista, David, va y expresa de esta forma: alzaré mis ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? En la antigüedad no existía la medicina como existe ahora, ni la ciencia como la que existe ahora. En aquellos tiempos, la gente pagana y en general muchos pueblos existían lo que nosotros ya conocemos como agüeros, médicos, brujos, hechiceros, que ofrecían sanidad a las enfermedades del cuerpo. Entonces no existía la medicina como ahora. Entonces, a medida que el brujo, la bruja, estos médicos que existían eran más poderosos, se ponían más distantes de los pueblos. Cuando alguien no tenía mucho poder, se ponía prácticamente las faldas de los cerros para que fuera el pueblo a buscar sanidad a ellos. Les pagaban a veces con moneda, con cosas para comer y todo eso. Pero si el hombre, agüero, el brujo, la bruja tenía más poder, se alejaba un poco más y se iban habitualmente a los cerros y estaban a una mayor altura, costaba más para llegar a ellos y ya ahí, y lógicamente cobraban más. Ya no era que le pudieran pagar con un poco de aceite, un poco de harina, una paloma, sino se exigía mayores valores. Y ahí ya podía ir gente ya económicamente más estable. Y mientras más poderosos, más arriba. Entonces, a los que atendían, a los reyes, a los poderosos, a los ricos de aquello entonces, eran los que estaban en la cumbre del cerro. Entonces, el salmista, conociendo esta realidad de aquel tiempo, es que va y expresa este maravilloso salmo que dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro en el momento de la angustia, de la enfermedad, del dolor, de la tristeza? ¿Quién puede calmar mi dolor? El que está aquí a la falda, el hechicero, el brujo, que está a la falda del cerro, el que está a la altura del medio del cerro, el que está en la cumbre. ¿A dónde yo puedo ir? Dice el salmista de alguna forma en este salmo. ¿A quién puedo ir para encontrar paz a mi corazón, sanidad a mi alma? Y lo dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro, porque él era conocedor de Dios. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No un brujo, no un agüero que nunca pudo sanar prácticamente a nadie, que solamente podía extorsionar o llenar de demonios a la gente que estaba enferma. Pero el salmista dice: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el que hizo mi vida, el que dio mi existencia, el que me libró de la esclavitud, el que me libró de mis enfermedades, el que me libró de mis dolores, el que trajo paz en mi corazón cuando tengo angustia, cuando tengo dolencias, cuando tengo faltas, cuando necesito en mi corazón una tranquilidad, porque Él es Dios. Y eso es lo que deben entender las personas. Hoy día hay muchas cosas que se ofrecen en el mundo para sanidades. La medicina. La medicina nace con un símbolo que es una serpiente. Y si nosotros nos damos cuenta ahora, nosotros recurrimos para todo a medicamentos. Y cuando uno le habla de sanidades a través de medicamentos naturales, que fue los que Dios creó, las plantas y todo eso, nosotros decimos: no, yo prefiero la tecnología. Pero todos sabemos que hoy día la medicina, los grandes laboratorios son corruptos porque les interesa ganar dinero y no generan
sanidades a las enfermedades reales o generan sanidades y crean otras, porque es una corrupción por la ambición de ganar dinero, porque el dinero significa poder, soberanía sobre la humanidad. Entonces, la medicina actual solamente simboliza el triunfo de Satanás, el diablo. Muchos dicen, no, pero es que Dios permitió a los médicos para que sanen. Sí, es efectivo. Muchos de esos medicamentos hacen bien, pero la mayoría no hacen bien. Y nosotros vamos y recurrimos a la ciencia. Vamos al psicólogo y el psicólogo dice, es que usted tiene que buscar la felicidad, es usted primero, usted en segundo lugar, usted en tercero y después viene sus hijos, su familia, pero es usted. Hoy día vemos destruidos los matrimonios porque el hombre y la mujer buscan la felicidad propia por sobre la de lo que ha creado, hijos, esposas, mujeres que han entregado su vida a un hombre desde su juventud y en el tiempo son abandonadas, son engañadas, hombres que han entregado toda su fuerza a mujeres que ya no están satisfechas con él y buscan a otros. ¿Por qué? Porque la psicología es una ciencia que ejerce todo lo que es contra Dios. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que amarnos los unos a los otros y debemos amar al prójimo como a sí mismo. Pero la ciencia dice, no, es usted primero, usted segundo, usted tercero y después los demás. Entonces nos damos cuenta que el mundo está involucrado e inyectado de tal forma de Satanás, el diablo, que va destruyendo lo que es hoy día la familia, la sociedad, la integridad, la salud, y nos envuelve en un consumismo tan grande que esta misma tecnología nos engaña y nos mantiene ocupados para no ir a Dios. Pero aquel que sabe que Dios es real y que Dios vive, va a Dios para encontrar una verdadera calma al corazón, una verdadera tranquilidad al alma, una verdadera sanidad al corazón. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios tomarán cosas mortíferas y no morirán, le morderán serpientes y no morirán. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la medicina que está simbolizada por una serpiente que representa a la antigua serpiente, a Satanás, el diablo, y vamos a tomar un medicamento que es necesario para nuestra salud, si nosotros oramos y pedimos que Dios nos bendiga, porque no estamos mirando al cerro, porque nuestra salvación no está en el monte, está en el Señor, permite que ese medicamento haga bien a nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, tomarán cosas mortíferas y no morirán, le morderán la serpiente y no morirán, porque el Señor ese medicamento lo transforma para sanidad a nuestro cuerpo. No quiero que me malinterpreten que esté llamando a no tomar medicamento, sino que a orar y a bendecir ese medicamento antes de tomarlo para que haga bien para lo que lo necesitamos, pero no haga mal para otra cosa como secuela de un algo. Pero ¿a quién le sucede eso? Aquellos que ya no miraron al cerro, al agüero, al brujo para ser sanado, sino al que mira a Jehová Dios de los ejércitos y a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y lo tomamos en nuestra vida y confiamos en Él para que nuestro matrimonio salga adelante, para que nuestros hijos sean cuidados, para que nuestra salud sea buena y para que nuestra alma esté en paz. Y lo que tanto desea el ser humano, la paz y la felicidad, completa en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Y nada, ni hay otro camino, ni otro medio por el cual el hombre pueda llegar verdaderamente a Dios. Y el que cree en Dios, dice la palabra de Dios, que Él bendice su vida y la santifica y la sana. Dios nos ama. El apóstol Juan dijo, Dios es amor. Dios es amor y ese amor infinito es el que llena la vida. Si usted aprende a confiar en Dios, si usted aprende a entregar su vida a Dios, Dios va a hacer algo maravilloso en su vida. Algo que usted mañana va a decir, estos locos tenían razón. Estos fanáticos decían la verdad. Estos hombres verdaderamente tenían la verdad de la vida, porque la verdad de la vida se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. ¿Nos puede llevar en una oración? Amén. Bendito Dios y Padre celestial, Dios de los cielos y santos, Rey que vives por siempre y para siempre, Dios eterno y celestial.
Gracias queremos darle en esta hora, Señor, por este maravilloso momento en que nos ha brindado, Padre, de estar junto a nuestros hermanos Gedeones y a todos aquellos que se han logrado conectar y que en algún momento irán a ver quizás este video grabado, Padre. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que me ha dado junto a mi pastora de poder compartir, Señor, este amor, esta felicidad, este camino. Señor, que tanto bien ha hecho a nuestra vida, que tanto nos ha entregado a nuestros corazones, que tanto, Señor, ha cubierto en nuestra existencia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos ilumina, que nos ha brindado, Señor, escrita, que muchas veces ni siquiera necesita una interpretación, porque por ella misma, Señor, hay vida, Señor, y sanidad para todos los que en ella creemos, Padre. Gracias, Dios amado, por esta oportunidad. Bendiga a mis hermanos que están conectados, bendiga a mis hermanos que están guiando esta entrevista, bendíganos a quienes estamos acá también. Bendiga toda nuestra existencia, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga, amado pastor, le bendiga bien a su esposita. Agradecemos al Señor de haber estado con ustedes. Ha sido en gran bendición escuchar su testimonio. Que el Señor les guarde donde quiera que estén, que guarden el trabajo que están haciendo en la obra del Señor. Y yo ya me empiezo a despedir, así que muy contento nuevamente. Que Dios les guíe en todo momento. Agradezco al Señor esta oportunidad. Y bueno, dejar también a mi hermano Cristian también para que se esté despidiendo y de la oportunidad a este hermoso matrimonio que ha estado con nosotros. Hermano Cristian, que el Señor les bendiga en gran manera. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Que el Señor también le bendiga grandemente a usted. Le vamos a dar la posibilidad a nuestra pastora Paola para que se pueda despedir, mi pastora Paola. Muchas gracias por la invitación. Que el Señor le siga bendiciendo. Bueno, esperamos de que nuestro testimonio en algo ayude. Agradecer la generosidad que han tenido ustedes como Gedeones con nosotros, de habernos aguantado, soportado. Y eso, que el Señor bendiga enormemente el trabajo que ustedes hacen. eh, y agradecer por tenernos en consideración. Muchas gracias por eso. Que el Señor les Amén. bendiga. Amén. Muchas gracias, amada pastora Paola. ¿Y pastor Rubén? También para que usted se pueda despedir. Quiero dar gracias también a ustedes por esta oportunidad de llegar a un público un poco más amplio. La verdad es que nosotros hacemos un trabajo muy bonito en las calles, oramos en las calles, hacemos servicio, pero siempre en un marco muy limitado. Y ustedes nos han dado la oportunidad de llegar a muchas más personas y le damos gracias por ello. Gracias por el apoyo de los Gedeones que siempre han estado con nosotros. Se me acabó la batería del celular, así que Sí, sigo acá. estás conectado. Así que les doy gracias por toda esta oportunidad. Un gusto de haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Y un abrazo para ustedes, hermano Cristian, hermano Manuel. Grande en el Señor. Me es una felicidad grande y me siento muy honrado de conocerles. Que Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Muchas gracias, amado pastor. También que el Señor les bendiga grandemente en todo, ¿cierto? Como lo ha hecho hasta el día de hoy. Lo ha hecho hasta el día de hoy el Señor y que lo siga haciendo. Amén. Le damos muchas gracias por compartir su hermoso testimonio. Y este testimonio que ustedes han contado también, nosotros lo queremos compartir también con todas aquellas personas que existe la posibilidad de un camino hacia la vida eterna. Y es por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Con el amor del Señor hacemos este programa para poder alcanzar a todos esos corazones que el Señor permita puedan ver, ¿cierto? Este programa y sean bendecidos por todo lo que hacemos en ello. Nuevamente, muchas gracias. Nos veremos en un próximo programa con la ayuda del Señor y deseamos que Dios les bendiga grandemente.